Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra cápsula del arte es largo, la vida breve. Mi nombre es Ricardo Tato y no estoy leyendo la Biblia, sino este pequeño libro titulado La peste escarlata de Jack London. Un libro no tan conocido que versa también sobre este tema que venimos platicando desde la cápsula anterior, sobre la enfermedad, la muerte, las epidemias en la historia del arte y también, por supuesto, la literatura y el cine. En el caso de La peste escarlata, es un libro escrito en 1912 por Jack London, este famoso escritor norteamericano de origen californiano, que se ubica precisamente en el año 2072 en dicho estado, 60 años después de que una implacable epidemia llamada la Muerte Roja, con un guiño hacia el cuento La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Bueno, la Muerte Roja es este virus que arrasa con la raza humana. El protagonista de esta novela se llama James Howard Smith y este es uno de los pocos sobrevivientes quien a través de esta narración distópica intenta combatir el primitivismo salvaje en el que la sociedad de esta ficción ha caído. Y todo con el afán de subrayar todos los valores civilizatorios que son encomiables y que incluso es pertinente que hoy en día rescatemos, como la camaradería, la sabiduría, el valor del trabajo, sin los cuales la humanidad inexorablemente se dirigiría hacia su final en este mundo post-apocalíptico. Esto fue parte de lo que Jack London cuenta en este libro, La peste escarlata. Cabe destacar que esta novela también fue adaptada a la novela gráfica. Existe un libro que se llama La peste escarlata también, publicada por editorial Libros del Zorro Rojo, que es de una estupenda calidad, con unas bellísimas ilustraciones de este mundo distópico y postapocalíptico de Jack London, quien dicho sea de paso, no fue lo único que escribió de literatura de anticipación o de ciencia ficción, como también le llaman algunos. De hecho, por aquí tengo uno que se llama eh, El talón de hierro, que justamente también se ambienta en el futuro, solo que no en el año 2072 en California, sino en el futuro año de 2600, cuando el protagonista es atraído por un relato de una revolución socialista, de los acontecimientos vividos en los años que imperó el tiránico gobierno del Talón de Hierro, que surge en 1984, también como un guiño a la novela 1984 de George Orwell. Aquí tiene de hecho otro, estamos aquí en la sección de Jack London, como pueden ver. Aquí tiene otro muy bueno que se llama Antes de Adán, y que en lugar de ambientarse justamente en el futuro, se ambienta y recrea una pequeña muestra de los tiempos remotos desde el Pleistoceno, justamente de lo que ocurre antes de que el personaje bíblico de Adán y Eva surgieran. Y de hecho tiene un epígrafe que dice: un día abandonamos los árboles y nos pusimos a caminar erectos. Así inicia justamente esta novela de Jack London, entre muchas que tiene, que seguramente conocen, como Colmillo Blanco, La llamada de la selva, El mexicano, que trata sobre el box, El chinago, etcétera, etcétera. Realmente Jack London fue un narrador de altísimos vuelos y con una amplia obra publicada que no deben dejar de leer durante esta pandemia, sin importar si trata o no sobre la peste. Y hablando de la peste, tal vez uno de los libros más conocidos sobre el tema sea este que tengo en mis manos, que es La peste de Albert Camus, o Albert Camus en español, este escritor francés, quien dijo: es una idea que puede hacer reír, pero la única manera de luchar contra la peste es la honestidad. Este epígrafe con el que está a lo largo de las páginas de este libro nos da una idea justamente de qué versa esta novela, que nos sitúa en la ciudad de Orán, en Argelia, donde el médico Riu sospecha que hay un brote de peste bubónica. La novela nos muestra un caleidoscopio de personajes quienes de una u otra forma
estuvieron involucrados en el contagio de dicha enfermedad. Camus aprovecha lo anterior para pintarnos una existencia desoladora y el absurdo del hombre en su ilusión de control, sobre todo ante el caos de la vida. Y no podemos soslayar que, por supuesto, Albert Camus también era parte de esos escritores y filósofos que reflexionaban acerca del existencialismo o, como me gusta decir, el absurdismo. Por ejemplo, en su libro El mito de Sísifo, justamente habla del absurdo, de la existencia humana, de la vida, de la muerte, del suicidio, temas que pueden parecernos escabrosos, pero que no por ello son menos ciertos, y que muchas veces a lo largo del tiempo eludimos o no enfrentamos, pero hasta que sucede una situación como la que estamos atravesando con esta pandemia, nos motiva a la reflexión. Por eso considero que estos libros no deben dejarse fuera de la discusión en todos los hogares, porque vale mucho la pena, porque a través de ellos podemos obtener otras perspectivas y también poner en el diálogo y en nuestra propia reflexión qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia humana. No es la primera vez que atravesamos este tipo de circunstancias y no será la primera vez que también la raza humana la sobrevive. Pero como decía la epígrafe de hace rato, no lo lograremos si no somos honestos, si no existe esa camaradería de la cual hablaba Jack London, esa comunión y esa solidaridad. Les leo un fragmento de La peste de Albert Camus para que se den una idea un poco de qué va. A partir de ese momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto, justo como hoy en día. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones, como había podido en su puesto habitual, no se quedaban en casa. Y, sin duda, esto debía continuar. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido, se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Démonos cuenta cómo estos sentimientos de los cuales habla este fragmento que acabo de leer se relacionan de manera idéntica a lo que estamos pasando hoy en día nosotros como sociedad. Ese sentimiento personal de la separación, de no poder tratar con nuestra familia, con nuestros amigos, y también ese miedo, esa paranoia, esa preocupación que estamos atravesando todos como pueblo, como país y como mundo, es parte de lo que trata este libro de La peste de Albert Camus. Dicho sea de paso, este libro también fue adaptado a una versión cinematográfica en 1992 por el director argentino muy conocido, Luis Puenzo, y que estuvo musicalizada la banda sonora de esta película La peste por el compositor griego, de origen griego, Vangelis. Seguramente lo conocen por muchos temas de la historia del cine, como Carros de Fuego, o incluso el tema principal de la película Blade Runner. Cabe destacar que en esta versión de Luis Puenzo cuenta con un reparto estelar. La película, aunque es coproducción argentina y uruguaya, si no me equivoco, cuenta con un elenco internacional que incluye a William Hurt, el norteamericano, a la francesa Sandrine Bonner, a Robert Duvall, también norteamericano, y a Raúl Juliá y Jean-Marc Barr, que seguramente recordarán como actor fetiche de Luc Besson en su película Azul Profundo. Y bueno, toda esta reflexión filosófica de la que mencionaba acerca de Albert Camus no está exenta de verdad, porque también hace hincapié en la importancia de la solidaridad entre semejantes, o sea, nosotros como especie humana. De ahí el epígrafe con el que inicié esta cápsula, porque visto desde hoy, estas lecturas parecen querer decirnos algo fundamental. Esto es, tal vez, que algún día podamos comprenderlo, o tal vez no, sino hasta que la muerte o el futuro nos alcance, o lo que pase primero. De eso platicaremos en la siguiente cápsula. Esto es El arte es largo, la vida breve. Ricardo Tato, me despido. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.